Hola amigos, ¿os acordáis de mí? Colgué el vídeo en YouTube y prometí dos cosas. Una, que si el vídeo tenía éxito me afeitaría la cabeza. ¿No os lo creéis? Bueno, aquí veis, ni un pelo de tonto, sin trampas ni cartón. Y segunda, es que respondería a todos los correos que me enviaseis. Hoy, en agradecimiento a todos los correos y para dar esperanza a aquellas miles de personas que lo están pasando mal, he decidido hacer un segundo vídeo que da respuesta a la pregunta que más se repetía. ¿Habrá más trabajo en la Cataluña del futuro? Bueno, aquí veis a Juan y Ana muy felices, pero ya se sabe, en las fotos de familia todo el mundo sonríe. Pero la realidad es que Juan y Ana están muy tristes. Tantos currículums enviados y el poco trabajo que encuentran, temporal y mal pagado. Pero es que el problema no es solo entre la población juvenil. Cuando cogemos el paro entre la población activa, es decir, todas aquellas personas en edad y condición de trabajar, vemos que en los últimos 30 años esta ha sido la situación de España. Por un lado tenéis la franja verde, que es el paro donde fluctúa en el primer mundo, y por otro la franja roja, que sería aquellos países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, etc. ¿Dónde está España? Pues como podéis comprobar, es el único Estado de la Unión Europea que en 3 ocasiones ha superado el 20% de paro en los últimos 30 años. Y la única ocasión que ha estado a niveles del primer mundo fue con la burbuja inmobiliaria que significó el endeudamiento de toda la población, del país, de las empresas, etc. Es decir, una fantasía, no era real. Resumiendo, dice Juan, que en España siempre ha habido poco trabajo, y tan poco trabajo que ha habido. Es por eso que Ana y yo tenemos muy claro que lo que necesitamos para tener un futuro es un Estado catalán. Si Juan y Ana quieren trabajar en Cataluña y poder alquilar un apartamento y un día quizá incluso formar una familia, necesitamos un Estado catalán. Pero claro, Juan, que es de Sevilla y consume los medios de la capital, de la corte, le parece que, bueno, que un país pequeño sería un país pobre, un país que habría más paro. Pues veamos. En Cataluña somos 7,5 millones de habitantes, en 32.000 kilómetros cuadrados. Busquemos los dos estados independientes de la Unión Europea que en tamaño y población son más parecidos a Cataluña y veamos qué paro tienen. ¿Cuál sería el paro de una Cataluña independiente? Ahora en unos minutos lo veremos. Lo que está claro es que como región de España estamos condenados a vivir con un paro por encima del 20%. Te entiendo, dice Juan. Gracias, Juan. Pero si os independizáis, muchas empresas se irán a Madrid, dice él. Al menos esto es lo que le dicen los medios de la capital. Por favor, Juan, mira, estas empresas que ves en pantalla eran clientes míos en Barcelona hace más de 20 años. Me fui al extranjero, volví y todas ellas están en Madrid. Y es que en la última década 1.060 empresas que habían en Cataluña se han ido a Madrid. No solo eso, es que en este mismo periodo de tiempo, en esta última década, el 84% de las nuevas multinacionales que se han instalado en el Estado español lo han hecho en Madrid. Es decir, casi 9 de cada 10. ¿Qué harán las multinacionales con domicilio fiscal en la actualidad en Cataluña? Pues obviamente la gran mayoría abrirán un domicilio fiscal, unas oficinas, una razón social en Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es la capital de un estado con 40 millones de habitantes. ¿Pero qué ocurrirá con la cantidad de multinacionales que tienen un domicilio fiscal en Madrid? Bueno, pues que abrirán un domicilio fiscal en Cataluña, como lo han abierto en decenas, centenares de países en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Cataluña es en tamaño y población como Holanda, como Suiza, y si bien lo hacen ahí, no hay ninguna razón por la cual tampoco lo harían aquí. Así pues, la independencia traerá más trabajo para Cataluña y para España, porque muchas multinacionales se duplicarán en ambas partes. Bueno, Juan, como tiene mucho sentido común, dice, quizás muchas decidan abrir sede en Cataluña. Claro, pero no están obligadas. Bueno, pues muchas sí que están obligadas. Empezando por la industria con impuestos especiales, lo que se conoce como la industria regulada, es decir, todas aquellas que en el precio del producto tienen impuestos sobre el alcohol, sobre el tabaco, sobre las líneas telefónicas, etc. Por ejemplo, todas las de telecomunicaciones. Todos los que estáis viendo el vídeo tenéis un contrato de fijo, móvil o de los dos, posiblemente con una de estas compañías o con cualquier otra. Casi seguro que esa empresa está en Madrid. Lo mismo ocurre con la gasolina. Cada vez que ponéis gasolina en el coche, gasolina en la moto, gasolina en el tractor, etc. Ahí hay cantidad de impuestos en un litro de gasolina. Casi el 70% son impuestos. Pues todo esto hoy lo recauda Madrid, paga impuestos de sociedades en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrirá cuando Cataluña se independice? Pues que todas estas empresas que tienen un mercado hoy en Cataluña, que obviamente no lo querrán perder, tendrán que abrir su domicilio fiscal aquí.
¿Para qué? Pues para liquidar impuestos aquí, para hacer de lobby de presión al gobierno de aquí. Resultado, miles de multinacionales y empresas abrirán en Cataluña. ¿Qué abrirán? Sedes nacionales, divisiones, almacenes, filiales, porque Cataluña será un mercado, como hemos dicho, como Holanda o como Suiza. ¿Qué más ocurrirá? Pues más de 300.000 nuevos puestos de trabajo en Cataluña. ¿En qué posición? En cualquier posición, desde administrativos, operarios, recepcionistas, directivos, todos los trabajos y posiciones que existen en una empresa cuando una empresa abre filiales o sede nacional en un país. ¿Qué significará todo esto? Pues miles de nuevos potenciales clientes para autónomos y pequeñas empresas catalanas y que estarán aquí en Cataluña. Bufetes de abogados, asesores fiscales que tendrán que asesorar, según las leyes de aquí, a las empresas de aquí, y miles de millones de euros en impuestos especiales que hoy recauda Madrid cada vez que ponemos gasolina, cada vez que nos tomamos un cubata, cada vez que compramos un paquete de tabaco, pues todos estos impuestos se liquidarán en Cataluña, con lo cual se quedarán aquí y se reinvertirán aquí. Así pues, la independencia traerá más trabajo. Te veo muy seguro, me dice Juan. Pues sí, claro que sí. Es que si uno utiliza un poco el sentido común, lo ve rápido. Una empresa como Amazon, líder mundial en la distribución y venta de libros, ha decidido que Cataluña será su centro logístico para el Mediterráneo. Esto en pleno debate soberanista con un Estado que obviamente no hace de comercial de Cataluña para nada, como os podéis imaginar. Una empresa como Bayer, líder mundial en la industria farmacéutica, ha decidido que será desde Barcelona que se gestionarán los 22 países de Hispanoamérica, es decir, el 25% de la facturación mundial del grupo se facturará desde Barcelona. ¿Por qué elige Barcelona Bayer? ¿Por qué elige Barcelona Amazon? ¿Y por qué eligen Cataluña? Porque geográficamente están muy bien ubicados y porque hay gente muy formada, que habla idiomas y muy preparada. Solo ver la gráfica de Ernst & Young, que es la consultoría de las más grandes del mundo, que la única ciudad española entre las más atractivas para ejecutivos para vivir resulta que es Barcelona. Esto es del 2013. Así pues, si Barcelona es atractiva hoy, que no es capital de Estado, imaginaros lo atractiva que será cuando sea la capital de un Estado rico y próspero del Mediterráneo. Así pues, la independencia sin duda traerá más trabajo. ¿Y qué pasará con las embajadas y organizaciones internacionales que hay hoy en Madrid? Se pregunta Juan. Bueno, pues lo mismo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Necesitarán más de 400.000 metros cuadrados de oficinas. De todo esto hay estudios. ¿Oficinas para qué? Pues para embajadas, para consulados, para organizaciones internacionales. ¿Qué significa esto? Pues esto significa miles de nuevos puestos de trabajo. ¿En qué? Pues en todas las posiciones de una embajada, de un consulado, es decir, recepcionistas, traductores, mantenimiento, limpieza, protocolo, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, ¿a qué se traduce esto? Pues millones en gastos, en catering, en eventos, en hoteles, en restaurantes, en taxis, pues habrán visitas de jefes de Estado y diplomáticos y sus parejas pues viviendo aquí en Cataluña. Y todo esto significa gastar, viajar, etcétera. Y, a su vez, ¿qué significará esto para la población y las empresas? Pues trámites más ágiles para empresas y ciudadanos. ¿Por qué? Porque si necesitas un visado para irte a vivir a Australia o a trabajar a Australia o hacer negocios, pues ya no tendrás que coger el AVE e irte a Madrid, podrás gestionar esto aquí. Y a su vez, ¿qué ocurre? Que al haber embajadores en Cataluña, hacen mucho más atractivo que las multinacionales de su país también se instalen aquí, porque por naturaleza lo hacen donde tienen embajadores. Con lo cual también habrá más vuelos directos, porque serán los propios embajadores los primeros interesados en tener vuelos que conecten Barcelona con las capitales de sus respectivos países. Así pues, la independencia también nos dará más trabajo. ¿Y con los funcionarios del Estado español que hoy viven en Cataluña? ¿Qué pasará?, se pregunta Juan. Porque claro, aquí hay miles de funcionarios que trabajan y viven aquí, tienen sus familias, sus casas, etc. ¿Se quedarán sin trabajo? Pues no, pasará lo mismo que pasó con la Guardia Civil, cuando los Mossos se desplegaron en Cataluña. Serán los primeros invitados, si quieren, a continuar desempeñando su trabajo, pero en lugar del Estado será el Gobierno de Cataluña el que les pagará los sueldos. Así pues, los funcionarios del Estado español que hoy trabajan en Cataluña pasarán a cubrir las más de 80.000 plazas que estarán disponibles para el nuevo Estado catalán. Plazas mayoritariamente que hoy ya existen, pero que las paga el Estado español a través de nuestros impuestos, y algunas de las que hoy están en Madrid, que se crearán aquí en Cataluña para desempeñar los mismos trabajos. Así pues, la independencia también traerá más trabajo. ¿Qué ocurriría si esos 16.500 millones de euros, en lugar de irse y no volver, se quedaran aquí? Bueno, pues de entrada se acabarían
los famosos recortes. Todos esos recortes en sanidad, educación, etcétera, serían una cosa del pasado, porque los ciudadanos de Cataluña pagamos más que suficiente para tener que sufrir ningún tipo de recortes. ¿Qué podríamos hacer? Pues se acabaría de administrar la miseria, las farmacias, los becas comedor, las guarderías, todo esto se podría pagar y financiar perfectamente, sin ningún problema, porque los ciudadanos de Cataluña pagamos más que suficiente para cubrir esos gastos. ¿Qué ocurriría también? Bueno, pues podríamos cubrir las plazas vacantes de bomberos, de Mossos, de maestros, etcétera, que hoy no podemos hacer oposiciones porque no podemos pagarlas, porque no podemos pagar sus puestos de trabajo. Todo esto habría dinero para ello. Y podríamos ayudar a las más de 4.000 entidades del tercer sector, que ahora también les llega calderilla, podríamos financiarlas como se merecen por el esfuerzo que hacen. Así pues, la independencia nos traería más trabajo. Yo os presento 3 estudios académicos que se han hecho utilizando los mismos modelos de cálculo que utilizan empresas y gobiernos para hacer previsiones. Si hacemos la media de estos 3 estudios, vemos que al 5º año el paro en Cataluña estaría aproximadamente alrededor del 9,8%. ¿Cuál es el paro actual como región de España? Pues ya lo vemos. El paro de Cataluña a principios de este año era del 23,1%. Así pues, la independencia, según los estudios académicos, nos dará más trabajo. Y la historia reciente, aparte, nos lo confirma. Cuando miramos o comparamos el paro de Cataluña y España con la de aquellos países recientemente independizados en la Unión Europea, vemos que todos ellos están muy por debajo del paro en Cataluña y España. ¿Por qué? Porque es normal, porque cuando te independizas se genera toda una serie de actividad económica, como cuando tú te independizas de casa de tus padres, que tienes que montar muebles, tienes que dar de alta la luz, tienes que llenar la nevera, y todo esto es actividad económica, de trabajo, etc. Algo que no se genera cuando tú ya hace 20 años que te has independizado y vives en el mismo apartamento. Pero al principio, sí. Así pues, la independencia a corto plazo también generará más trabajo. Pero hay políticos y tertulianos que dicen lo contrario, dice Juan. Él todo el día escucha La Sexta, 13TV, Televisión Española, y claro, ahí hay toda una serie de mentes pensantes que dicen todo lo contrario. Bueno, es que hay incluso ministros que dicen que una Cataluña independiente quedaría fuera de la órbita, ¿no? Bueno, orbitando, pero no sé si la veis, ahí está, me costó mucho encontrarla, pero bueno, ahora que la he encontrado ya estoy más tranquilo. Claro, los políticos dicen lo que haga falta, ya lo sabemos, para mantener su silla y para obedecer al que les pone el plato en la mesa. Si queremos saber la realidad, solo tenemos 2 posibilidades. Una, utilizar el sentido común, y la segunda, escuchar a gente de prestigio internacional que no tiene ninguna necesidad de vivir de la política española. ¿Quién es este señor? Bueno, pues un premio Nobel de Economía. Yo creo que ya más arriba está Dios. Así pues, la independencia, según los premios Nobel de Economía, generará más trabajo. Lógico que quieras la independencia, dice Juan. Obviamente yo también la querría, pero ¿y España saldrá perjudicada? Pues no, España no saldrá perjudicada, todo lo contrario, España será más competitiva. ¿Cómo es posible? Muy fácil, aplicando la misma fórmula que ha dado como resultado 2 de los equipos más competitivos de Europa, el Barça y el Madrid.